Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga en esta hora que nos ven y nos oyen a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dando comienzo a este servicio para la gloria del Señor. Les invito a ustedes a que lean con nosotros en el Salmo 141. Salmo 141. Leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Sea enderezada mi oración delante de ti como un perfume, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon, oh Jehová, guarda mi boca, guarda la puerta de mis labios. No dejes se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que obran iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. Así que aún mi oración tendrán en sus calamidades. Serán derribados en lugares peñascosos sus jueces, y oirán mis palabras que son suaves. Como quien hiende y rompe la tierra, son esparcidos nuestros huesos a la boca de la sepultura. Por tanto a ti, oh Jehová, Señor, miran mis ojos. En ti he confiado, no desampares mi alma. Guárdame de los lazos que me han tendido y de los armadijos de los que obran iniquidad. Caigan los impíos a una en sus redes, mientras yo pasaré adelante. Que el Señor bendiga su palabra en esta hora. Les invito a que inclinen sus rostros y nos pongamos en las manos del Señor. Bondadoso Padre Celestial, gracias por permitirnos en esta hora, juntos, no importa el lugar en el mundo, y que estén viendo y escuchando este mensaje, que la bendición tuya, que es la que enriquece y no añade tristeza, sea con ellos, Señor. Y que juntos podamos participar de la alabanza para crear el ambiente espiritual para tu palabra que ha de ser traída en esta hora. Señor, sana todo cuerpo enfermo, liberta toda alma oprimida. Señor, suple a los que en esta hora tienen necesidad, Señor. Tu nombre sea glorificado. Paséate en medio de los corazones de tu pueblo que en esta hora van a alabar y glorificar tu nombre. Sé con nosotros, sé con mis hermanos en la música, con mis hermanos en los equipos y con cada uno de nosotros. Que tu Espíritu sea el que guíe todas las cosas para la gloria de tu nombre. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Qué privilegio es servirle al Señor. Cuando el Señor nos concede, aunque sea una cosa pequeña, hacer para Él, hagámosla de corazón, con amor y con visión. Y allí tendremos los resultados. En la viña del Señor, que este himno sea un himno para usted, aunque sea una cosa pequeña, hágala con amor para el Señor. Cantémoslo juntos para los que tienen himnarios en la página 38. Todos para la gloria del Señor. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor.
quiero yo cantar y orar, y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertar, conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertar, conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. trabajar Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. trabajar Y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar ocupado siempre estar en la viña del Señor. hay La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga a todos mis hermanos y mis hermanas. Soy Eliana Bastidas y me congrego en la iglesia Ebenecer con mi pastor Osvaldo Tona, y estoy aquí para contarle pues un resumen pues
de cómo el Señor llegó a mi vida. Y bueno, yo quería compartirles pues cómo el Señor se glorificó pues en mi vida, siendo yo pues nacida pues en familia cristiana, pero yo estaba en el mundo, pues no, el Señor no se me había revelado. Y mi mamá fue criada en el Evangelio, mi papá no, mi abuela también, mis bisabuelas, todas eran nacidas en el Evangelio. Y ellas asistían a la iglesia, pero mi mamá ella se descarrió un tiempo y entonces yo no conocía todavía al Señor, sino sí escuchaba con mi bisabuela era la que me llevaba a la iglesia, pero no, pero de niña. Ya cuando crecí, de llegar a la adolescencia, pues no, yo me fui al mundo, pues entró pues un espíritu de rebeldía en mí cuando estaba adolescente. Me puse un poco así grosera. Un tiempo que me fui de la casa con un muchacho. Y bueno, ahí comenzó pues el infierno de mi vida, pues que me fui, salí embarazada, no seguí estudiando en la universidad. Entonces, empezaron a venir muchas cosas pues a mi vida, me puse grosera por la boca, altanera, amargada. Yo era una mujer muy amargada, y hacía pues lo que yo quería, pues. Entonces, hubo un momento que el Señor comenzó a lidiar conmigo en sueños, porque eso siempre, pues, el Señor ha movido en mí, pues, una facultad que el Señor puso en mí de sueño de por profecía, y siempre lo he tenido desde niña, desde que tengo uso de razón. Y entonces Él empezó a lidiar conmigo por sueños, a mostrarme la iglesia, Ebenecer, el pastor, me decía que esa era mi iglesia, y entonces me mostraba muchas cosas y ocurrían, las cosas que soñaba pues ocurrían y yo no entendía porque como no, yo no iba a la iglesia, no entendía qué significaba eso. Entonces yo le contaba a mi mamá de esas cosas. Entonces como ya había comenzado otra vez a ir a la iglesia con mi tía, entonces ella empezó a invitarme a la iglesia, y entonces yo empecé a ir a la iglesia con ella, y empecé ella me presentó a los hermanos, y yo comencé a decirle al pastor pues todos los sueños que el Señor me mostraba y las cosas que yo no entendía, pues. Entonces comencé pues a venir a la iglesia como oyente primero. Después yo vine varios domingos, después me aparté, no volví más, yo seguí así en mi vida. La pareja que yo tenía pues me maltrataba, no me trataba bien, se molestaba cuando yo decía que iba para la iglesia, no le gustaba la forma como se vestía, porque decía que ahora yo sí estaba bonita vistiéndome ahora sí, como una vieja, porque entonces yo me había apartado, me había alejado, entonces había salido otra vez embarazada, entonces había dejado de ir a la iglesia. Entonces después el Señor siguió lidiando conmigo, empezó a tener problemas en mi hogar, con mi pareja, llegaba borracho, me insultaba, me maltrataba, llegó a pegarme también. Entonces yo no hallaba qué hacer, ahí empecé otra vez a ir a la iglesia, a buscar al Señor. Entonces llegó un momento que tomé la decisión pues de recibir al Señor y de bajar a las aguas. Entonces me bauticé y empecé a tomar decisiones. Yo era una mujer demasiado vanidosa, me vestía pues mal, toda descotada, me maquillaba mucho, me pintaba mucho el pelo,
Entonces usaba zarcillo, todo, cadenas, pulseras, todas esas cosas porque yo era muy vanidosa. Entonces, pero el Señor poco a poco fue obrando en mí, fue quitando todos esos deseos, pues poco a poco fui dejando los pantalones, fui dejando los escotes, el maquillaje, todas las bisuterías que usaba, empecé a dejar todas esas cosas, el Señor empezó a quitar el deseo de mi corazón sobre esas cosas poco a poco y Él fue obrando en mí y fue cambiando pues mi carácter porque yo era pues de mal carácter, un carácter fuerte, temperamento pues de, de que me sulfuraba, me airaba de nada y yo era muy amargada, muy seca y el Señor empezó a endulzar mi corazón. Después hubo un cambio en mí que el Señor puso amor en mi corazón y me puso de una persona diferente, de ser más amistosa, porque yo era una persona que a veces caía mal a la gente, decía que yo sí era amargada, que yo era muy echona, que no le hablaba a nadie. Entonces el Señor puso pues ese amor en mi corazón de proyectarle a las personas, que ahorita soy diferente, ahora soy más atenta, más amistosa, más cariñosa con las personas pues han visto el cambio pues, en mí, mi familia, las demás personas que me conocen pues han visto el cambio y, y bueno, yo le doy gracias a Dios por haber llegado a mi vida porque muchas veces hubieron momentos que el enemigo pues puso cosas en mí que quería sacarme de la escena, muchas veces quiso matarme a través de mi pareja también, me amenazaba. Entonces también de en la calle, cosas en la calle, una vez me iba arrollando un carro y cosas así que me sucedían y muchas veces el enemigo quiso sacarme del camino, pero siempre estaba el Señor allí guardándome y, y bueno, yo sé que el Señor tiene un propósito conmigo, a pesar de que yo he cometido muchos errores, a pesar de las fallas que he cometido, tantas cosas que hice en mi pasado, con tantas cosas malas, a pesar de eso, pues el Señor me ha guardado, era para que yo no estuviera aquí en este momento contando estas cosas, de todas las cosas que hice, todos los errores que cometí. Bueno, yo le doy gracias a Dios pues, por su amor y su misericordia que tuvo conmigo, por haberme limpiado, por, por haberme llenado de su espíritu, porque yo me sentía vacía, sola, porque siempre, la mayoría de las veces, recibí maltrato, abandono, y yo le di gracias a Dios por haber llenado mi corazón con su espíritu y de haberme hecho saber que no estoy sola, que Él está conmigo. Le doy gracias a Dios por tanto amor y tanta misericordia que tuvo conmigo y con mis hijos, porque nosotros pasamos mucho trabajo, muchas necesidades. Desde niña pasé mucha necesidad y trabajo en mi hogar con mi mamá y mi papá. Veía cosas, como él maltrataba a mi mamá, como llegaba borracho, y a mí me tocó casi que la misma vida con la pareja que tuve, que me maltrataba, llegaba borracho, me insultaba, me trataba horrible. Y yo le doy gracias a Dios por la decisión que hizo que yo tomara de separarme, de buscar, de quedarme con el Señor y le doy gracias a Dios por las cosas que me ha dado y bueno, yo les invito pues a todos que busquen del Señor, que el Señor está tocando la puerta y Él está allí esperando, que todavía hay sangre en el propiciatorio, todavía hay oportunidad de buscar del Señor y de arrepentirse, que busquen del Señor, que Él es fiel a su palabra, que Él cumple con sus promesas, que cuando le obedecemos Él está allí para cumplirnos y Él siempre nos está guardando, nos está ayudando, nos está supliendo en todo. Él siempre llega a tiempo.
Aunque el enemigo nos meta pensamientos de cosas que estamos solos, de que no podemos, sí podemos, porque el Señor está allí y Él es nuestra fortaleza. Sin Él no podemos hacer nada. Él es el único camino, Él es la verdad, el camino y la vida. Y apartados de Él nada podemos hacer, y yo les invito a todos pues que busquen del Señor, que el cambio está en Él. Sin el Señor pues no podemos hacer nada. No, si tenemos algún problema en nuestro hogar, si tenemos alguna enfermedad, Él es nuestro sanador. Tenemos algún problema en nuestro hogar, Él nos da la salida. Él es nuestro todo, pues. Él es nuestro pastor, Él es nuestro guía, Él es nuestro sanador, nuestro salvador. Él es nuestro juez, nuestro abogado, nuestro amigo. Y bueno, yo estoy muy agradecida por lo que hizo conmigo. Y bueno, y yo les estoy compartiendo pues un pequeño resumen pues de lo que el Señor hizo en mí. Y bueno, espero que esto les sirva pues a todos los que están oyendo y viendo este pequeño testimonio, pues que les sirva como motivación para que busquen del Señor. Y bueno, Dios les bendiga y les guarde a todos. Escuchemos al hermano Abigail Martínez en el mensaje Volviendo a la Senda Antigua, parte 2. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una vez más es un placer estar delante de su presencia para compartir de la palabra del Señor. Recuerde que venimos a ser edificados por la palabra del Señor. Recuerde que es Dios el que está trayendo el mensaje para usted y para mí en esta hora. Por eso siempre, como siempre hemos dicho, siempre tenemos que estar atentos a la voz de su Espíritu, porque el Señor sigue hablando hoy. El Señor sigue administrando, sigue nos trayendo su palabra, la revelación a nivel personal para nuestras vidas. ¿Para qué? Para que vivamos conforme a la voluntad de Dios. Que eso es algo que nosotros siempre tenemos que tener presente. Dios quiere que usted y yo hagamos su voluntad. ¿Por qué? Como siempre hemos dicho, ¿acaso que Dios es caprichoso? No. Sino que haciendo la voluntad de Dios, nosotros podemos tener una vida quieta, tranquila, reposada en Él. Porque Dios siempre quiere lo mejor. Usted quizás puede ver algo bueno para su vida, pero Dios tiene lo mejor para usted. Ahora, ¿qué queremos? ¿Lo bueno o lo mejor? Sin duda que queremos lo mejor, y Dios sabe lo que es mejor para usted y para mí. Por eso Dios siempre nos abre las Escrituras. Y cuando venimos delante de su presencia, siempre hay algo que nosotros tenemos que hacer: clamar, pedirle al Señor que nos hable. Porque Él habla, Él se manifiesta, como dice una expresión del profeta Eledad, incluso es el título de un tema, que un alma en desesperación trae a Dios a la escena. Esa alma que está desesperada por escuchar su voz. ¿Por qué? Porque quiere hacer su voluntad. Porque cada creyente, cada hermano y hermana que quiere o que es hijo del Señor, quiere hacer su voluntad. No quiere hacer nuestra propia voluntad. Recuerda que nosotros tenemos una libre decisión, un libre albedrío. Ahora, ¿qué quiere usted? ¿Hacer su propia voluntad o quiere hacer la voluntad de Dios? Eso va a depender de acuerdo a sus acciones cuando Dios nos ministra la palabra, cuando Dios nos habla, cuando Dios nos exhorta, cuando Dios nos llama a corrección. Nosotros tomamos una actitud de fe o tomamos una actitud de incredulidad. Eso depende de nosotros, porque Dios siempre habla la verdad. ¿A dónde siempre nos apunta el Señor? A la palabra. Por eso cada vez que podemos escuchar de su voz, tenemos que ir a la palabra, porque Dios siempre habla. Dios no se sale de este libro, no. Él siempre nos predica, Él siempre nos habla, porque es Dios. Y ese es el punto que nosotros tenemos que entender, que es Dios el que está trayendo el mensaje. Siempre es el Señor. Cuando un hombre ungido por la palabra de Dios, un predicador, se deja usar por el Señor, ¿qué hace Dios? Dios lo utiliza. Y Dios trae un mensaje de preparación, de salvación. ¿Ya tenemos la revelación de la palabra? Sí, pero Dios siempre se nos revela a nivel personal. Por eso siempre tenemos que estar atentos a la palabra
del Señor. Recuerde, Él quiere lo mejor para usted. No busque lo bueno, no. Deje que el Señor le dé lo mejor para su vida y su vida cambiará. Su vida natural, eso es añadidura. Su vida espiritual cambiará. Ya usted no verá las cosas de la misma manera, sino que usted va a ser instruido de Dios para hacer su voluntad, para posicionarlo. Recuerde que Dios pasa al hombre y a la mujer, al cristiano, al creyente, lo pasa por las 3 etapas de la gracia: justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo. Pero no todo termina ahí. Eso es algo que hemos venido explicando y eso es algo que lo vemos en Pentecostés, que ese es el tema que hemos estado hablando, volviendo a la senda antigua. O sea, Dios siempre quiere que usted vuelva al principio. ¿Por qué? Porque ellos manifestaron el poder de Dios. Por eso cuando los pasa el Señor, o nos pasa a cada uno de nosotros, por las 3 etapas de la gracia: justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo, en usted empieza ahora un proceso de formarse un carácter, en los caracteres de Jesucristo, que ya lo sabemos por estatura del varón perfecto: fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia, temor de Dios y amor fraternal, y amor que es adopción. Y también va a manifestarse en usted el fruto del Espíritu, según Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, que nos habla del fruto del Espíritu. Pero no todo termina ahí. Ahora viene en usted tiene que hallar su posición en el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, porque no puede estar de una manera desordenada, y ese es el punto. Pues todo esto enmarca, hermano y hermana, lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. No podemos andar de una manera desordenada, pensando que somos pie y resulta que somos mano. ¿Será que va a ser el trabajo correcto? De ninguna manera. O imagínese, usted es ojo, pero usted está actuando como oreja. Usted quiere escuchar cuando su orden es ver. Ahora, ¿cómo hacemos para saber cuál es nuestra posición en el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo? Recuerde que Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Ahora, ¿cuál es su posición? ¿Quién le va a decir a usted la posición en la cual usted tiene que ocupar? Así como vino la revelación a su vida y le hizo entender que usted estaba perdido en delitos y pecados, asimismo viene la revelación. Dios le va a dar a conocer, le va a quitar el velo, se le va a revelar de una manera principal a usted, de una manera especial, va a lidiar con usted, le va a decir cuál es su posición en el cuerpo, porque usted necesita estar en su posición correcta, para la cual Dios lo llamó. Y actuando de esa manera, y eso usted lo ve en la parte natural, cómo actúa su mano, cómo actúa su pie, cómo está haciendo el trabajo su ojo, su nariz, sus orejas, cómo lo están haciendo, su oído, lo están haciendo de una manera correcta, porque están colocados en la posición correcta para la cual fueron creados. Por eso Dios siempre está tratando de llevarnos, ese es el deseo de parte del Señor, llevarnos al principio, donde se derramó el Espíritu Santo, tomó a aquellos hombres y aquellas mujeres que estaban clamando a era una perfecta unidad en la cual había en ellos. ¿Y qué sucedió? Bajó el Espíritu Santo por cuanto tenía todas las cosas en común. Estaban, ¿qué? Unánimes, juntos, en armonía. Eso es algo maravilloso cuando llegamos a esa posición, porque podemos decir, bueno, nosotros somos cristianos, somos creyentes, somos hermanos, pero hay algo más. Estamos en unidad, estamos en perfecta unidad, tenemos todas las cosas en común, pensamos de la misma manera, tenemos la misma visión. Entonces, esas son preguntas que nosotros tenemos que hacernos. Deberíamos tenerla, porque ese es el punto, porque el creyente no es llamado a tener su visión, porque mi visión puede estar equivocada, su visión puede estar equivocada, pero no es su visión ni la mía, sino la visión de Dios. Esa es la que nosotros tenemos que tener. Ahora, ¿cómo hacemos para tener la misma visión? Tenemos que ser sinceros.
Porque esto no lo da los años en el Evangelio. Esto no lo da el conocimiento, ni humano, ni el conocimiento que usted pueda tener de la Biblia y del mensaje. No. Esto viene por revelación. Pero para poder tenerlo tenemos que ser sinceros. Por eso al profeta de la edad se le demandó más sinceridad. Tienes que ser más sincero, le dijo el Señor. ¿Por qué causa? Porque necesitamos, cada uno de nosotros necesitamos tener esa perfecta unidad que solo lo da el Espíritu. Por eso cuando escuchamos su voz, y lo dice la Escritura, si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Esto no es solamente para aquel que no conoce del Evangelio, no. Esto también es para nosotros que estamos siendo instruidos con la doctrina, la enseñanza correcta. ¿A dónde nos trae? A la Escritura, tener todas las cosas en común. Recuerde, usted puede ser una parte muy importante en el cuerpo, como una pierna, le pongo un ejemplo, pero usted es la pierna izquierda y el otro es la pierna derecha, pero si uno quiere caminar hacia la izquierda porque dice yo soy izquierda y el otro, y de igual manera, no, yo soy derecho y yo me voy por la derecha, ¿qué va a suceder? Ahí va a ocurrir un problema, porque cada quien va a actuar por su lado. Dios no quiere que nosotros andemos de esa manera. Eso sería una manera desordenada. De decir, bueno, pero es que yo camino así. No, no es como nosotros caminemos. Es como Dios quiere. ¿Quién da las órdenes para que este cuerpo se mueva? Por supuesto, lo sabemos, la cabeza. Ahora, la cabeza de la iglesia es Cristo. ¿Cuáles son las órdenes que Cristo está dando hoy? ¿A dónde lo está llevando? Lo está llevando al centro de la palabra. Por eso, ni usted ni yo tenemos que tener diferencia en cuanto a las Escrituras, en cuanto al movimiento de Dios para la hora. Tenemos que tener una perfecta unidad y una misma visión. Todo esto enmarca a lo que estos hombres hicieron, los discípulos hicieron en el principio, cuando bajó el Espíritu Santo. Allá en el día de Pentecostés, ellos tenían todas las cosas en común, pero les costó, por supuesto. Eso no fue fácil. Pedro era y eso usted lo ve en la Escritura, era un hombre, como se dice humanamente, de armas tomar. Y bueno, usted sabe, por allá vemos a un Tomás con duda en su corazón. No creyó el mensaje de que el Señor había resucitado. Iban y cada uno de ellos se fue apartando. Pero cuando resucita el Señor, eso los trajo a ellos a un convencimiento de que no tenían que actuar de esa manera. Ahora la pregunta es, ¿será que el Señor no se nos ha aparecido? Porque esto no debería estar sucediendo. Usted pensando una cosa y yo pensando otra. No, tiene que haber una perfecta unidad. ¿Será que no hemos visto al Señor resucitado? Eso es algo para que nosotros meditemos, porque si usted dice, bueno, pues que yo no lo veo así. Y es una respuesta que nosotros siempre hemos escuchado. Bueno, yo no lo veo de esa manera, pero entonces, ¿cómo lo vemos entonces? ¿Cómo es lo correcto? ¿Qué es lo correcto? Pues si viene alguien de afuera, ¿qué le va a decir a usted? No, ese va a la iglesia igual que yo, pero yo no creo como él y está equivocado. No, usted no puede emitir ese tipo de mensaje de duda. ¿Qué va a decir el que está afuera? Que bien sea un inconverso, alguien no convertido, o bien sea un hermano denominacional, o incluso un hermano del mensaje de otra iglesia que dice, bueno, estoy cansado ya de todo este movimiento denominacional, ¿dónde está la verdad? ¿Qué es lo que Dios está haciendo hoy? Y usted viene y causa esa duda en él. ¿Qué va a pensar las personas? No, aquí tampoco hay nada. Entonces nosotros tenemos que ser sinceros. Dios nos está llamando a ser sinceros con Él. Y por supuesto con nosotros mismos. Porque nosotros como que a veces creemos que podemos engañar a Dios o manipular al Señor con nuestras maneras de pensar o pararnos en nuestra propia prudencia tomando escritura aislada. No. ¿Qué dice el Señor? Estamos hablando de un Dios vivo. Estamos hablando de allá una estatua, usted sabe. No.
Estamos hablando de un Dios que se manifiesta. Y eso lo dice el apóstol Pablo. Cuando el apóstol, fíjense lo que sucedió con el apóstol Pablo. Él era un hombre letrado, muy letrado. Pero cuando se le aparece ese Jesucristo resucitado, ¿cuál fue su expresión? Ahí se cayó todo concepto. Señor, ¿qué quieres que haga? Fue su expresión y eso nos, y vuelvo a decir esta expresión, eso causa en nosotros una duda. ¿Será que ese Cristo resucitado no ha venido a nosotros? ¿No hemos tenido ese encuentro personal con ese Cristo resucitado? Entonces el apóstol Pablo, vemos el cambio de su manera de actuar, de su manera de caminar. ¿Qué dijo el apóstol Pablo después? Yo no vine a ustedes con palabras persuasivas de humana sabiduría. El apóstol Pablo, con tanto conocimiento, fariseo de fariseo, instruido por Gamaliel, pero dijo, yo no vine a ustedes con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder. Por eso cuando el apóstol Pablo hablaba, las cosas acontecían. ¿Por qué? Había tenido una experiencia con ese Cristo resucitado. Por eso cuando nosotros escuchamos de Dios, nosotros no podemos vivir una vida religiosa o una vida solamente de puro conocimiento, de pura letra. Ahora, ¿tener conocimiento de la Biblia es malo o del mensaje? No, no es malo, pero tiene que haber una vida vivida, tiene que haber una experiencia. Porque si usted predica, habla, cree de sanidad divina, lo primero que alguien le podía preguntar, ajá, ¿y tú lo has experimentado? ¿Tú has experimentado eso de lo que tú me estás hablando? Porque si yo le digo a usted que el jugo está sabroso, es porque yo lo he probado. Porque ¿cómo le va a decir usted que algo está sabroso y de repente está insípido? O está demasiado amargo, o está dulce. Tantas cosas que se pueden manifestar. Pero cuando usted ha probado, es diferente. Sí, el Señor sana, el Señor me sanó de esto, y mire, se manifestó de esta manera, el Señor me proveyó de esta manera, de una manera extraordinaria, y así sucesivamente todas las maravillas que Dios puede hacer en medio nuestro. Por eso se trata de tener una experiencia. Y eso fue lo que los hombres allá en Pentecostés experimentaron. Ellos tuvieron una experiencia. Aunque andaban con la palabra hecha carne, el mejor predicador que ha existido, que es nuestro Señor Jesucristo, e incluso el Señor los envió, le dio potestad para echar fuera demonios, para predicar la palabra, pero no se trataba de eso, se trataba de que ellos tenían que tener una experiencia. Todas esas cosas son buenas, pero falta la parte más importante, que es tener a ese Dios vivo dentro de nosotros. Ellos lo experimentaron. La pregunta es para nosotros. Nosotros lo hemos experimentado. Y si no ha sido así, bueno, hoy es un buen día para que nosotros lo experimentemos. ¿Por qué? Porque Dios necesita hombres y mujeres, hermanos y hermanas, en el cual Él pueda tomar, porque recuerden lo que dice la Escritura, van a resucitar los que están en los sepulcros, los dormidos, los que están dormidos, no están muertos, están dormidos, ellos van a resucitar y necesita hombres y mujeres, hermanos y hermanas, en el cual su cuerpo sea transformado, porque hay una obra que hacer. Ah, pero es que eso es más adelante. Sí, y Dios necesita hoy hombres y mujeres a su servicio. Porque Dios se está manifestando hoy. Porque muchas personas lo ponen es allá. No, sí, allá cuando resucite. Estamos como allá como las mujeres cuando Lázaro. No, sí, nosotros sabemos que nuestro hermano va a resucitar en el día postrero. No, él iba a resucitar en ese preciso momento. El poder se tiene que manifestar ahora, se tiene que estar manifestando.
Y ese es el deseo de parte del Señor, que nosotros despertemos a esta gran verdad. Dios se está manifestando hoy. Usted no lo ha visto. Es buena hora para que usted pueda tener encuentro personal con ese Dios que le estamos predicando. Porque Dios se está manifestando hoy. ¿No lo ha visto? Ven y ve. Esa fue la respuesta que se le dio a Natanael. De Nazaret, ven y ve. Ven y ve. Y compruébalo con tus propios ojos. Así que, cuando hemos sido llamados de Dios, necesitamos atender a su llamado. Porque Dios no todo el tiempo va a estar llamándolo. No. Llegará el momento en que ya Dios no va a llamar. Por eso, si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Recuerde que estamos volviendo a la senda antigua. Eso es lo que Dios quiere, que volvamos al principio. Si volvemos y hacemos caso al llamado de Dios, Dios se va a poder manifestar en nosotros, porque Dios necesita hombres y mujeres que estén rendidos completamente a su voluntad. No que estén introduciendo interpretaciones privadas. No, eso Dios no le sirve. Dios necesita hombres y mujeres que estén a su servicio para así manifestarse Él. Por eso cuando Dios toma ese corazón, su corazón, mi corazón, y ese es el llamado que Dios hace, nosotros lo sabemos por la Escritura: hijo mío, dame tu corazón, porque de él mana la vida. No es solamente para colocar de su espíritu, es para poder actuar, para poder moverse en usted y en mí. Por eso el llamado es a que obedezcamos la voz de Dios, como esta Escritura que vamos a estar leyendo en esta hora, no tomando esta actitud, sino más bien haciendo caso al llamado del Señor. Vamos a leer una escritura que es Jeremías capítulo 6, en el versículo 16 y 17. Jeremías capítulo 6, versículo 16 y 17. Vamos a estar leyendo dos escrituras en esta hora. Y así darle continuación a este tema que el Señor nos ha dado hoy, volviendo a la senda antigua. Dice así la palabra del Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así dijo Jehová. Fíjense cómo empieza este versículo. Así dijo Jehová. No lo dice hombre, esto lo dice el Señor. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Eso es lo que tenemos que hacer. Vuelvo y le repito el versículo. Así dijo Jehová. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Puso también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad a la voz de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Esa es la actitud que ellos tomaron. Y una escritura bastante conocida por nosotros, que es Joel capítulo 2, versículos 28 y 29. Dice, y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros mancebos verán visiones. Y aún también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Gloria al nombre del Señor. Que el Señor añada la bendición para nosotros en esta hora y nos abra las Escrituras. Oremos. Nuestro Padre Celestial, una vez más, Señor, nos acercamos a ti en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre amado,
pidiéndote, Señor, con reverencia en esta hora, Padre Celestial, sabiendo que eso es lo que tú has pedido, Señor. Reverencia. Tú quieres reverencia a tu palabra, Señor, porque la trompeta, Señor, es solamente un instrumento. Lo que importa es el sonido de la trompeta, Padre Celestial. ¿Cuál es el mensaje que emite la trompeta, Padre Celestial? Oh Señor, ayúdanos a entender esto, Padre amado, tan simple. Oh Padre Celestial, este símbolo tan simple, Señor, que tú pones delante de nosotros, Padre amado, y que podamos entender, Señor, podamos captar, Señor, la visión correcta, Padre Celestial, que tú solamente usas al hombre, Padre amado, Señor, para traer un mensaje, Señor. ¿Qué es el hombre, Señor? Eres tú, Señor, el que trae el mensaje de restauración, Señor, de corrección, Padre Celestial, de exhortación, Señor, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a entenderte, Señor, Padre amado. Danos esa revelación en nuestro corazón y entender que eres tú el que trae el mensaje, Señor. No es el hombre, Señor, sino que eres tú, Señor, que nos das a conocer, Señor, lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Nuestra posición en el cuerpo, Señor. Oh Dios, permítenos, Señor, entender, Padre Celestial, que necesitamos saber, Señor, cuál es nuestra posición en el cuerpo místico, Padre amado, porque si no lo que haremos, Señor, sería estorbar, Padre Celestial. Y no queremos ser un estorbo, Señor, porque tú quitas el estorbo, Padre Celestial, porque este cuerpo humano, Señor, es el tipo, Padre Celestial, de tu cuerpo místico, Señor, y vemos la perfección que hay en este cuerpo humano, Señor, en el cual, Padre Celestial, puede vivir, puede moverse con toda libertad y tiene una sujeción completa a nuestra mente, a nuestra cabeza, Señor, Padre amado. Permite, Señor, que tu iglesia, Padre Celestial, llegue a esta misma perfección, Señor. Ya basta, Padre Celestial, de tanta duda. Oh, Padre amado, Señor, ya basta, Padre Celestial, de que nos llevemos, Padre Celestial, las cosas, que traigamos todas las cosas de una manera natural, Señor. Oh, Padre amado, ayúdanos, Señor, Padre amado. Yo oro en esta hora por toda la novia, Padre Celestial, que lleguemos a una perfecta unidad, Señor. Oh, Padre amado, Señor, por las buenas, Padre Celestial, porque sabemos que en las palabras proféticas, Señor, oh, Padre Celestial, dice que viene una unión forzosa, Padre Celestial. Permítenos, Señor, llegar a la unidad, Señor, de una manera correcta, de una manera agradable, Padre Celestial, y no esperar este momento, Señor, tan fuerte que viene, Señor, Padre Celestial. Esta apretura, Señor, permítenos llegar a la unidad, Padre Celestial, y que todas las cosas las tengamos en común, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, Padre amado, si hay algún enfermo en esta hora, oh, Padre amado, que ponga la confianza en ti, Señor. Redarguye ese corazón, Padre Celestial, y dale completa sanidad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre Celestial. Oh, Padre Celestial, ayúdanos si hay algún desanimado, Padre Celestial, alguien teniendo, Señor, dos pensamientos, Padre Celestial, de duda y creer, Padre Celestial. Ayúdalo, Señor, Padre amado, ayúdala, Señor, en esta hora, y que pueda poner la confianza en ti, en el autor y consumador de la vida. Te rogamos todas estas cosas, Señor, unge el hablar y el oír, Padre Celestial, y ábrenos tu palabra. Porque te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén y amén. Volviendo a la senda antigua. Recuerde esa expresión, lo dice aquí la palabra. Tenemos que volver a lo original. ¿Por qué? Porque lo original funcionó de una manera correcta. ¿Qué hicieron los discípulos? Pusieron todas las cosas, ¿qué? En común. Todas las cosas las arreglaron. Incluso, y eso usted lo ve en Escritura, cómo faltaba aquel que había dejado el ministerio por causa de que se ahorcó, que fue Judas. Incluso hasta ese pequeño detalle hacía falta, porque Dios había llamado a esos 12 discípulos. ¿Qué pasó? Bueno, ellos se dieron cuenta de que había una profecía que ellos tenían que arreglar,
ellos tenían que hacer, que era que otro iba a tomar su obispado. Así que se dejaron guiar por el Espíritu, y qué bonito es cuando nos dejamos guiar por el Espíritu y hacer las cosas que a Dios le agradan. Y baja la promesa cuando todo está de una manera correcta, cuando todo está de una manera, cuando todo está posicionado. Entonces puede Dios cumplir su palabra. Recuerde que las promesas son condicionales. Y cuando tomamos esta escritura, Jeremías capítulo 6, versículos 16 y 17, dice, así dijo Jehová, como le decía. O sea, es el Señor el que está hablando. Y eso es algo que nosotros siempre tenemos que tener presente. No puede venir la duda a nuestro corazón. Recuerde que cuando usted está en la iglesia, el primero que llega es el diablo. ¿Para qué? Para estorbarle. Él le quiere estorbar cuando usted llega temprano. Usted le quiere estorbar su oración. Él quiere estorbarle que usted no entre en comunión con el Señor. Él empieza a trabajar desde el momento en que usted entra a la iglesia, porque él le quiere dar sueño, le quiere dar flojera, le quiere dar hambre, le quiere dar, mire, de todo. Él empieza a estorbar. Por eso cuando la administración de la palabra, cuando el ministro, administración, que básicamente es lo mismo, cuando el ministro está administrando la palabra, recuerde que está trayendo el mensaje por causa de los ángeles. Recuerde que los ángeles fueron enviados para la administración de la palabra, para aquellos que serán herederos de salvación. Por eso, cuando usted está escuchando la predicación de la palabra, tenemos que estar atentos, porque aunque usted no lo ve, aunque usted dice, bueno, pero es que ese es el hermano, es Dios el que está trayendo el mensaje. Se necesita una mente, un corazón espiritual para poder ver a Dios administrando su palabra. Ahora, ¿qué quiere Dios de nosotros? Usted recibe lo que viene a buscar. Porque si usted viene con un corazón contrito y humillado, como lo dice la Escritura, no lo va a despreciar. Por eso, cuando usted oye así dijo Jehová, usted tiene que estar atento a cuál es el mensaje. Como dice aquí, parado en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua. Ahora, si uno le dice, bueno, la senda antigua, es que se empiece a manifestar lo que se manifestó en Pentecostés, la gente como que empieza a echar para atrás y empieza a dudar. No, pero un momento, ¿cómo es eso? Entonces, ¿qué sucede con nosotros? Hay incredulidad en nuestro corazón, porque Dios siempre está trayendo su palabra. Dios siempre nos está administrando la palabra. Y recuerde, como le dije hace un momento, como dice el apóstol Pablo, yo no vine a ustedes con palabras persuasivas, sino con la demostración del Espíritu y de poder. Y eso lo vemos nosotros, esa actitud de los fariseos con el mismo Señor. Porque ¿sabe quién hizo milagros y señales? El Señor. ¿Y qué hicieron ellos? Dudar. ¿Por qué causa ellos dudaron? Bueno, nosotros lo podemos simplificar y decir, no, es que ellos fueron cegados, sí, pero ellos tenían la palabra, ellos tenían la ley, ellos eran los llamados a recibir al Señor. Pero siempre hay un problema, no salió de nosotros. Ellos tenían eso, ellos pensaban que el Señor iba a salir de en medio de ellos. Y Dios lo hizo de otra manera. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para poder identificar el movimiento de Dios para la hora? Aquí tenemos el libro de pruebas. ¿Por qué? Porque tiene que hacer Dios lo mismo que hizo allá en el principio. Ahora, Él nos hace esta exhortación. Nos dice, parado en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Lo mismo que se manifestó en Pentecostés se tiene que estar manifestando hoy. ¿Cuál es el problema de recibir lo que Dios está haciendo hoy? Si Dios está haciendo lo mismo y nos está llevando a ese mismo nivel.
¿Qué debemos hacer nosotros? Tomar su palabra, ver a Dios. Porque si estamos viendo el movimiento del Señor y no lo estamos creyendo, entonces, ¿cuál es nuestra visión? Porque si yo digo que yo soy espiritual, porque lo dice la Escritura, el espiritual juzga todas las cosas. Ahora, su juicio, recuerde que juzgar es diferenciar lo bueno de lo malo. Ahora, su juicio, ¿cuál es su juicio? Es una palabra que ha causado mucha confusión. No, yo no juzgo a nadie. Claro que sí. Nosotros hacemos juicios a cada momento, porque juzgar es diferenciar lo bueno de lo malo. Ahora, cuando nuestro juicio, no tenemos un buen juicio, porque no estamos parados en la palabra, no, eso no es el Señor. No, cuando nuestro juicio tiene que ser de una manera espiritual. Usted como un hombre y una mujer espiritual, usted tiene suficiente de Dios para saber si lo que se está hablando, lo que se está manifestando, es conforme a la Escritura o no. Tiene que haber eso en usted. Porque el Espíritu Santo lo guía a usted a toda verdad. Ahora, el Espíritu Santo no lo va a sacar nunca de la palabra, sino que lo va a apuntar siempre a lo que se manifestó en el principio. Por eso todo lo que usted ve, todo lo que usted oye, todo tiene que ser traído al Urim y Tumim, a la palabra. Y usted puede discernir por el Espíritu. Por eso es que eso es tan importante. El Espíritu Santo no es solamente para darle vida. Pudiéramos decir, es lo primero que Él hace, le da vida. Pero el Espíritu Santo es un guía. El Espíritu Santo lo lleva a usted a un conocimiento de la Escritura. ¿Para hacerle una gran persona? No, pero para que usted no sea engañado. Por eso la exhortación del Señor, lo que dijo el Señor, que debemos pararnos en los caminos y mirar y preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. O sea que hay malos caminos. Como dice la Escritura, hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero son caminos de muerte. Hay un solo camino y nosotros sabemos cuál es el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo el Señor. Así que, cuál sea el buen camino y andar por él. No es solamente poder identificar el buen camino. No, en esa iglesia se predica la verdad, en esa iglesia se manifiesta Dios. Pero no es solamente decir eso. Es tomar la decisión de entrar a la iglesia, entrar a Jesucristo. Ese es el punto, entrar al Señor. Porque si usted está viendo la manifestación de Dios para la hora, ¿qué debe hacer usted? Usted no se puede, recuerde que usted no puede quedarse neutro. No. O aquí nos ponemos del lado del Señor o nos ponemos del lado del enemigo. Y lo dijo el Señor, no puedes servir a dos señores, porque vas a aborrecer a otro. No nos podemos quedar neutral, mirando como se dice humanamente los toros de la talanquera. No, tenemos que tomar una decisión. Nosotros somos hombres y mujeres de decisiones. Ahora, su decisión lo va a posicionar a usted en la verdad. Y su mala decisión lo va a posicionar a usted en un error, en criticar, en hacer un mal juicio. Por eso la importancia de tener ese encuentro, que era lo que le hablábamos en la introducción, la importancia de tener el encuentro con el Señor. Eso es básico, eso es lo más importante, tener un encuentro cara a cara con el Señor. Ahora, como dice aquí, y hallaréis descanso para vuestra alma, mas dijeron, no andaremos. Ahora, si el Señor es el que está hablando, porque lo dice aquí empezando, así dijo Jehová, ¿cómo es que yo, un hombre de carne, nacido en pecado, voy a decirle, aunque redimido por la sangre de Jesucristo, pero le voy a decir al Señor, no andaremos? No podemos tomar esa actitud,
cuando Dios nos está apuntando al principio, a lo que se manifestó. ¿Pero por qué? Porque Dios lo hace de esa manera. Recuerde que lo que cambian son los personajes. Pero Dios siempre hace lo mismo. Por eso el profeta de la edad, en el libro de las 7 edades de la iglesia, creo que es en el párrafo 67, lo dice claramente, que lo leímos la semana pasada. Dice claramente que si a alguien le dice que los días de los milagros han pasado, que ya no se va a manifestar nada de lo que está prometido, dice, no lo crea. No lo crea. Porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Sigue diciendo, puse también sobre vosotros atalayas. Recuerden lo que hacía el atalaya, era aquel hombre que era puesto allá en la torre, que tenía una visión 20-20 y anunciaba si venía algún peligro. Ahora, ¿quiénes son esos atalayas hoy? Los predicadores le están apuntando a usted cuál es la verdad. Pero nosotros no tenemos que tomar la actitud de dudar, porque fíjese algo tan importante. ¿Quién es el que coloca? ¿Quién es el que llama? ¿Quién es el que posiciona? No, es que no me parece que ese predicador, no es lo que a nosotros nos parece. Es lo que Dios ha constituido. ¿Qué ha constituido Dios? Dios constituyó un ministerio, 5 oficios. Ya lo sabemos según Efesios 4:12. Hay 5 oficios. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Estar atentos a lo que Dios está hablando a través de sus siervos. Por eso dice aquí, puse también sobre vosotros atalaya, que dijesen, escuchad a la voz de la trompeta. Recuerde, como decíamos en la oración, la trompeta, básicamente una trompeta no emite un sonido propio, no, solamente él es un canal. La trompeta, hablando en la parte natural, eso es un canal en el cual se emite un sonido, pero necesita alguien que le emita el sonido, porque si no simplemente es un objeto. Entonces, el ministro es esa trompeta que emite un sonido. Ahora, ¿cuál es el sonido hoy? ¿Cuál es el llamado hoy? El llamado de ese sonido hoy es volver a lo original. Dios está restaurando. Y recuerda que nosotros, como creyentes del mensaje de la hora, Dios está restaurando. Recuerda que Malaquías 4:5 dice, he aquí yo envío a Elías el profeta antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Y dice el versículo 6, él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. ¿A cuáles padres? A nuestros padres los apóstoles. O sea que nosotros tenemos que manifestar. Esa es la razón por la cual vino el profeta de la edad. Él es el cumplimiento de esa escritura. Ahora, si tenemos que volver a la fe de ellos, no podemos hacer diferente a lo que ellos hicieron. O poner a un lado, obviar eso. No, se tiene que manifestar lo mismo. Recuerde, es el poder de Dios manifestado para la hora. El Señor siempre se ha manifestado con poder. Dios nunca ha dejado de manifestarse con el poder. ¿Por qué? Porque Dios quiere que usted no sea engañado. Dios quiere que usted, su visión esté correcta. Que usted lo pueda ver a Él moverse en el momento, en la hora en el cual estamos. Porque Dios no ha dejado de hablar, Dios no ha dejado de llamar, Dios no ha llamado de corregir, de instruir, no, de exhortar, no. Él no lo ha hecho.
El llamado sigue estando latente hoy. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que sabemos que ya el Señor va a dejar de lidiar cuando suceda la gran resurrección. Por eso el llamado es que todos los hermanos y hermanas se alineen con Él. No alinearse a una iglesia, eso es muy fácil, alinearse a lo que la iglesia cree. No, es alinearse al mandato de Dios, al mover del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo se sigue moviendo, sigue manifestándose. Por eso cuando usted dobla las rodillas al Señor, Dios le habla. ¿O acaso Dios no le ha hablado? ¿Lo ha dejado esperando? No, Él es un caballero. Si usted le hace una pregunta, Él le responde. Ah, qué bueno que oré y que Dios no me respondió. ¿Y oraste lo suficiente? El profeta le dijo que nunca oraremos demasiado. Usted ha persistido, usted ha insistido, usted ha permanecido en la oración. Entonces cuando Dios responde, usted dice, gracias Señor, porque Dios le respondió, Dios le habló. Entonces seguimos aquí, dice, puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad la voz de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Ahora, es una actitud bastante lamentable cuando alguien le dice, bueno, venga y vea la manifestación del poder de Dios. ¿Y cuál ha sido la actitud? No lo creemos. Cuando claramente la Biblia dice que se tiene que estar manifestando. Y nosotros como creyentes del mensaje, el profeta de la edad nos habló claramente que el poder de Dios se sigue manifestando hoy en milagro, maravilla, en los dones del Espíritu, en el ministerio constituido por el mismo Señor. Ahora, eso tiene que estar constituido. Y en cuanto al ministerio, y eso es tan importante, la posición, y si usted lee el libro de los Hechos, usted se va a dar cuenta la cantidad de profetas. Y lo estaba leyendo hoy precisamente, que es Hechos capítulo 15, en el versículo 32 dice, Judas también y Silas, como ellos también eran profetas, imagínense, ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Le vuelvo a repetir, versículo 32 de Hechos capítulo 15. Judas también y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. El ministerio no ha cesado. Recuerde que fue constituido por el Señor. Y si algo Dios lo ha constituido, ¿qué hombre puede acabar con eso? ¿Qué hombre puede decir que ya no? Ya eso no es necesario. ¿Qué hombre puede ponerle un alto a lo que Dios ha constituido? Solamente piense un poco en eso. ¿Qué hombre puede? Versículo 11 de Efesios capítulo 4. Y él mismo dio unos ciertamente apóstoles, y a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores, y a otros maestros. Y esto me recuerda a un tema que hablamos hace tiempo, que decía, llegaremos a perfección evadiendo su palabra. ¿Cómo podemos nosotros llegar a la perfección sin el ministerio? O con el ministerio, vamos a decir, el ministerio mocho. No, usted sabe, bueno, sí, si hay pastores, bueno, si hay apóstoles, porque es un enviado, es un misionero. Sí, evangelista, sí, evangelista. Bueno, maestro, bueno, quizás por allá hay uno que otro. Pero profeta, no hay profeta, porque usted sabe que el profeta fue el hermano Branham, y bueno, y ahí él pone un punto y final a esto y se cerró la Biblia y listo, pues no hablo más contigo. No es de esa manera, no. Es un ministerio constituido por el Señor.
¿Cuándo se va a acabar este ministerio? Bueno, cuando la novia llegue a perfección, porque eso es lo que dice aquí la Biblia. En el versículo dice que fue colocado para. Para le da una acción. Este artículo, para perfección de los santos. O sea que usted y yo tenemos que ser perfeccionados con el ministerio. Pero nosotros decimos, bueno, es que el profeta fue el hermano Branham. Sí, correcto. Pero Dios sigue hablando a través de los profetas en esta hora. Sí, déjeme decirle, sí. ¿Por qué? Porque si no, entonces esta escritura ya tuvo un alto. Y eso usted no lo puede ver. Usted no ve una escritura que diga, bueno, esto es hasta que se cumpla. Vamos a poner un ejemplo, hasta que se cumpla Malaquías 4 y 5. No. Esto sigue en continuidad. Esto es algo que nosotros no podemos detener. ¿Y los dones qué son? El equipamiento que Dios utiliza para aquellos hombres y sí, para las mujeres. ¿Por qué? Porque en la antigüedad habían profetisas. ¿O es que acaso no lo ha leído? ¿O le va a poner un alto a eso también? No, eso sigue funcionando hoy. Por eso no tropiece, hermano y hermana, con estas cosas tan sencillas. Lea la escritura, dejes guiarse, Señor. Pero ¿cómo es posible? Dios sigue utilizando a sus hijos. Y lo leímos, ¿acaso no lo acabamos de leer en Joel 2, capítulo 28? Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué hay eso en esa actitud religiosa? Porque eso no es otra cosa. ¿Cómo lo podemos llamar? ¿Cómo lo podemos adornar? Si eso es una actitud religiosa. Si no, la mujer se calla y sí, la escritura, sabemos cuál es la posición de la mujer, según la escritura, ¿verdad? Eso lo sabemos, pero momento, Dios utiliza también a las damas. Claro, no se me salga de la posición en el cual el Señor la ha llamado. Usted no es llamada a predicar. Eso claramente, eso no tiene discusión, ni con usted ni con nadie. Pero Dios la puede utilizar a través de los dones del Espíritu. Entonces nosotros no podemos chocar contra la Biblia, nos vamos a encontrar con un muro de contención que no vamos a poder pasar. Nos vamos a hacer daño nosotros mismos. Mejor es aceptar, humillarnos. ¿Sabe lo que significa la palabra humillación? Reconocer. Tan simple como eso. Si mi pueblo reconociera, si se humillare mi pueblo, como le dice 2 de Crónicas 7:14, una escritura bastante conocida. Si se humillare mi pueblo sobre los cuales mi nombre es invocado. Bueno, ya sabemos lo que dice el resto. Pero si mi pueblo reconociera, si pudiéramos reconocer, tan solo si nosotros, hermanos y hermanas, en esta hora, pudiéramos reconocer que hemos actuado de una manera religiosa, mire, todo fuera diferente, ¿sabe? Porque viene Dios y ahora y agarra, mire, esa masa, así como el alfarero, agarra esa masa y mire, empieza otra vez a moldearlo. Pero si usted está todo torcido, tiene un vaso torcido y es quebrajado por allá, usted dice que está bien así, que no necesita que nadie lo arregle, ¿qué puede hacer Dios? Dios respeta su decisión. Recuérdele, es un caballero. Pero si usted dice, Señor, hemos actuado de una manera incorrecta, mire, Dios atiende esa oración. Dios se agrada de esa oración y viene y ahora y lo moldea. Le saca todas esas creencias religiosas antiguas, arrastradas de tantos años. Porque usted puede tener una gran trayectoria, no lo dudo. Pero también creo que puede estar arrastrando cosas equivocadas. Ahora, ¿quién lo dice? ¿Yo? No, eso lo dice la Escritura. Porque si usted va en contra de la Escritura, no importa los años que podamos tener, hermano y hermana. Estamos arrastrando cosas. Bueno, tiene 50 años en el Evangelio. Bueno, tiene 50 años arrastrando cosas.
¿Qué quiere el Señor? Que la suelte. Suéltala. Y Dios hará algo nuevo en ti. Dios te hará ahora una nueva masa. Agarrará tu masa y ahora va a ser un nuevo vaso. Te va a moldear a Dios. Entonces el llamado es volver al principio. Recuerdo aquel caso. El profeta Elías le dice: ¿dónde dejaste al Señor? El hombre empezó a recordar. ¿A dónde? En la cuna, imagínense. ¿En dónde nos hemos apartado nosotros de la palabra? Y ir atrás de fábula o de creencias equivocadas. Es hora de romper con todo eso y volver al Señor. Porque Dios lo necesita, hermano y hermana, limpio, sin prejuicio. Él lo necesita a usted rendido. Lo necesita limpio. No tiene el aceite, lo necesita vacío. Tiene el aceite, necesita que usted no lo resista, no lo contriste ni apague el espíritu. Porque si usted me dice a mí que tiene el espíritu, yo no soy nadie para dudarlo. Yo le digo amén, hermano, gloria al Señor. Recibiste el Espíritu Santo, el sello del bautismo del Espíritu Santo. Yo no lo dudaría. Pero su actitud a la palabra revelada para la hora, y yo pudiera decir, bueno, sí, el mensaje. Y el mensaje nos apunta a eso. Nosotros no estamos predicando nada fuera del mensaje, porque si no lo invito para que nos sentemos cuando quiera. Vamos a sentarnos, no a discutir, vamos a hablar, pues. Como le dije yo una vez, hermano, bueno, pruébeme dónde estoy equivocado, pues. Vamos a hacer, eso sí, vamos a hacer una cosa. Usted me lo va a probar, pero de aquí no nos vamos a ir igual. Si usted está equivocado, usted va a dejar todas esas cosas viejas y va a aceptar la revelación. Y si yo estoy equivocado, bueno, yo voy a echar eso a un lado. No, ¿qué va? Las personas siempre quieren es discutir, argumentar. Las personas no quieren tomar la verdad, porque eso duele decir, me equivoqué. He estado equivocado, eso es muy duro. Pero Dios quiere que usted quite todo eso de usted. Que deje a un lado el orgullo, porque eso es orgullo. No aceptar que se equivoca. ¿Y quién es usted? Pues para ser infalible. Usted no es infalible, el único infalible es el Señor. Mejor es aceptar la corrección que viene de parte del Señor. Así que, y esta es una escritura que a mí me gusta mucho y siempre, hermano y hermana, me detengo leyendo esta escritura. Para mí esto es inevitable detenerme en esta escritura. Hechos capítulo 2, versículo 1. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Unánimes y juntos. Podemos estar juntos y no unánimes. Pero qué bonito es cuando estamos unánimes y juntos. Como lo dice Efesios. Creo que es el capítulo 3. No, el mismo capítulo 4, pero más arribita dice en el versículo 3, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Unidad del Espíritu, que usted se vuelva uno con el Espíritu. No es que usted diga que tiene el Espíritu Santo y vemos las Escrituras de una manera diferente y yo haga lo mismo. No hay unidad, porque es un solo Espíritu Santo, recuérdelo. Así que dice un cuerpo. Este cuerpo, mi cuerpo no está en desorden, porque si yo digo para la derecha vamos, para la izquierda, y ya usted sabe todas las cosas que yo pudiera hacer en esta hora. Así que un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, una sola revelación, un bautismo.
Entonces decimos que tenemos el mismo Señor, pero saltamos esta parte y decimos, tenemos un mismo bautismo en el nombre de Jesucristo, y decimos un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas, y por todas las cosas, y en todos vosotros. Pero nos saltamos esta parte, una fe, una sola revelación, es una sola revelación. El mensaje de la hora, usted no puede tomar una parte y la otra parte ponerla a un lado. O leer una parte y pasarla por alto como leer un periódico. No, vamos a detenernos. Así como somos tan cuidadosos, sería la palabra correcta. Así como somos tan cuidadosos en leer detenidamente la Escritura, debemos hacerlo también con el mensaje de la hora. Porque el profeta habla de todo esto, lo que se tiene que estar manifestando hoy. Ajá, ¿y por qué no lo cree? Es mi pregunta. Si usted dice que usted cree el mensaje, porque le aplico la misma regla. Si usted cree parte de la Biblia, entonces vamos a hacer como Eva, que creyó el 99% de las escrituras y dudó en un solo punto. Si usted cree el mensaje y no cree todo el mensaje, pero porque usted dice que no creo todo el mensaje, porque si creyera el mensaje no estuviera combatiendo en contra de esto. ¿Cuál es el problema? Que Dios se manifieste hoy. Y si quiere que lo hable más claro, en lengua, en interpretación, en profecía, en sueño, en visión. Si lo quiere más clarito, ¿cuál es el problema? ¿Acaso eso no fue lo que se manifestó en el libro de los Hechos? Yo creo que nos hace falta leer con sabiduría de Dios, con revelación de Dios, el libro de los Hechos. Y como el apóstol Pablo, encontrarnos cara a cara con ese Jesucristo resucitado. Mire, todo sería diferente, hermano. No estuviéramos separados. No lo estuviéramos. ¿Quién hace las divisiones? ¿Acaso no es el diablo? Ahora, ¿por qué se permite eso? ¿Cómo es que usted y yo decimos conocer la palabra, conocer el mensaje de la hora y ir en contra de esto? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué sucede esto? ¿En qué estamos fallando cuando deberíamos ser un solo cuerpo? Que eso fue lo que sucedió en Pentecostés. Ahora, el llamado es a la unidad de la fe, como lo dice la Escritura, y al conocimiento del Hijo de Dios, porque para eso fue puesto el ministerio. Porque fue puesto para perfección de los santos, para la obra del ministerio. Se lo voy a leer textualmente. Dios puso en la iglesia los 5 ministerios para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, de la revelación, la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo, que ya no seamos niños fluctuantes. Fíjese, cuando usted tiene un pensamiento y yo tengo otro, cuando usted ve la Escritura de una manera y yo la veo de otra, la Escritura nos llama niños fluctuantes. Hoy creo, mañana no creo. A mí me parece y no, yo no lo creo. No, es la unidad. Fue puesto para la perfección, para la unidad de la fe. ¿Quién da la revelación? ¿Los años en el Evangelio? No. La revelación la da es el Espíritu Santo.
a nivel personal. Recuerde que Dios lidia con nosotros de manera personal. Por eso, cuando decimos que tenemos que tener un mismo Dios, una fe, es una sola revelación. Y ese es el llamado, volver otra vez a la unidad. Ya basta de tanta duda. Niños fluctuantes nos llama la Escritura al hacerlo de esa manera. Somos niños. No, que tengo muchos años en el Evangelio. No, usted lo que es un niño. ¿Por qué? Porque no hay dos Espíritus Santos, hay uno solo. Así que, como dice aquí el apóstol Pablo, ya para cerrar, así que hermanos, cuando fui a vosotros no vine con altivez de palabra o de sabiduría a anunciaros el testimonio de Cristo, porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve yo con vosotros con flaqueza y mucho temor y temblor, y mi palabra y mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, más con demostración del Espíritu y de poder. La pregunta para nosotros es, ¿en nosotros se está manifestando el Espíritu y el poder? ¿O es solamente conocimiento? Por el conocimiento estamos, como se dice en el largo criollo, ponchados con conocimiento. Necesitamos es la unidad. Tenemos que llegar a la unidad de la fe. Ese es el llamado de Dios. Eso es lo que Dios quiere, volver otra vez al principio, a esas sendas antiguas. Pero pregunte, vaya por los caminos y pregunte, ¿dónde está la verdad? Oiga el sonido de la trompeta. Recuerde, no, que la trompeta, el mensaje, sí, ¿qué está diciendo Dios hoy? Ese es el llamado para nosotros hoy. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a hacer una oración y hablaremos un poco más adelante de este maravilloso tema, si así Dios lo permite. Oremos. Nuestro Padre Celestial, una vez más te damos la gloria y la honra a ti, Padre Celestial, por estas palabras, Señor. Úngelas, Padre amado, y que estas palabras, Señor, queden ancladas en nuestro corazón. Porque te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Recuerde volver a la senda antigua. Pregunte por esa senda antigua. Dios le dará la respuesta. Que el Señor les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.